Tengan cordiales y muy buenas tardes, muy bienvenidos. Reciban justamente un saludo académico de parte justamente de la Corporación CEFICAC. Bienvenidos justamente a este curso y seminario especializado. El día de hoy vamos a abordar la temática y el tópico correspondiente a la sanción administrativa. Les saluda el ponente Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorando en Derecho del Trabajo justamente por la Universidad de Salamanca, España. Voy a compartir un PPT, PowerPoint, que he preparado para el día de hoy y que nos va a acompañar justamente a lo largo de toda esta jornada académica correspondiente justamente a toda esta temática vinculada a la sanción administrativa. Este es el expediente de PPT o PowerPoint y vamos justamente hoy día de partir en el ámbito justamente de la temática vinculada al procedimiento sancionador, la sanción administrativa propiamente dicha. Para esto partimos justamente de una noción justamente teórica, conceptual, vinculada justamente a cuál es el concepto del procedimiento administrativo sancionador o la sanción administrativa. El concepto en sí es el conjunto de actos concatenados que deben seguirse para imponer una sanción administrativa e imponer sanciones justamente a los administrados. Eso es lo que nosotros podemos definir como concepto de procedimiento administrativo sancionador. Pero ¿cuál es su objeto? Correspondiente justamente a toda esta temática nos lleva justamente a entender todo lo que podríamos entender como objeto justamente de la sanción administrativa, el dotar justamente de un régimen legal específico que pueda tornar uniforme justamente el ejercicio de la potestad sancionadora en el derecho administrativo en sí. Por lo tanto, el objeto del procedimiento administrativo sancionador es otorgar al administrado garantías para el ejercicio de su adecuada defensa. Ese es en concreto justamente lo que podemos definir como sanción administrativa, ¿no? El dotar de un régimen justamente legal de carácter justamente específico, vinculado justamente a que se torne de manera estándar, uniforme, justamente de manera completa, y poder ejercer por parte justamente de la administración justamente este ámbito justamente de escenario, sanción, que es propio justamente al derecho justamente administrativo propiamente dicho. Pero justamente otorgando las debidas garantías justamente legales que le otorga justamente la legislación sancionatoria para que justamente el administrado también, cuando lo considere pertinente, pueda ejercer todos sus derechos de defensa. Entonces no es justamente una cuestión de solamente una liberalidad, una libertad, una prerrogativa que se le da justamente al administrado. Se le da sí la potestad justamente de poder justamente recibir una penalidad, una sanción justamente por parte de la administración, cualquiera sea su repartición, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos públicos descentralizados, justamente los organismos constitucionalmente autónomos, los organismos reguladores. Estamos hablando justamente de toda la administración pública que se irroga justamente esa potestad justamente de amonestar justamente al administrado y sancionarlo. Por consiguiente, tenemos justamente que más allá del objeto justamente del procedimiento administrativo, sancionador administrativo, consiste en este escenario propiamente dicho, una finalidad justamente nos invita en esta situación es justamente orientar que en su momento podría tener la administración pública y a las circunstancias justamente establecer infracciones y sanciones. Es un escenario muy delicado, bastante sensible, que puede justamente tener, ya que se puede advertir justamente que su aplicación es supletoria, ojo, de aplicaciones de carácter justamente supletoria, y eso justamente puede justamente determinar a procedimientos establecidos en leyes especiales. Entonces hay que tener muy en cuenta para no cometer errores garrafales al momento justamente de aplicar justamente sanciones justamente contra el administrado. Por lo tanto, a través de la sanción administrativa se busca delimitar la potestad sancionadora disciplinaria a las normas sobre la materia. Ojo,
Eso es lo que estoy justamente indicando, ¿no? Entonces, eso es muy claro justamente para poder determinar justamente esta circunstancia muy importante. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que cuando nos encontramos justamente ante este tipo de prerrogativas, tener en cuenta justamente cómo reacciona justamente el escenario del derecho, justamente, ¿no? Un derecho justamente gravitante, que en el ámbito justamente expeditivo busca justamente esa forma justamente de canalizar justamente el ámbito de la sanción contra el administrado, contra el ciudadano. Por consiguiente, esta sanción administrativa es importante porque en cierta medida también necesita por parte de la administración una inspección de fiscalización, de supervisión justamente y verificación que pueda exhortar justamente y cumplir los adecuados inicios de los procedimientos sancionadores. Y los procedimientos sancionadores pues tienen un camino, un íter justamente, a fin de que se pueda ejercer de manera adecuada, legal y finalista la potestad sancionadora resultado de una acción de control. Esa acción de control que nadie quisiera justamente estar sometido, ¿no? Pero que es propia justamente de la legislación administrativa y que justamente debido a su rigidez, debido a su formalidad, tiene que ser debidamente acatada. Por consiguiente, todo este escenario nos lleva justamente, nos invita a tener en cuenta que más allá de su importancia, esta sanción administrativa o de la administración o del derecho administrativo, como quisiéramos plasmarlo justamente, conlleva justamente una serie de leyes especiales, un procedimiento que tiene por desde ya justamente una autoridad que justamente en este caso el ente rector, pero el ente rector justamente no actúa solo, ¿no? El ente rector justamente está acompañado, en este caso, por la administración, en este caso por el titular, estamos hablando justamente del titular justamente de la repartición pública, y estamos hablando justamente de aquella persona que comanda justamente la entidad, y eso justamente hace justamente tener en cuenta el grado justamente de validez o cómo justamente se pueden emanar justamente debidamente ya plasmados en la Ley General de Procedimientos Administrativos, la Ley 27.444 y sus diferentes justamente modificatorias, el ámbito justamente de la sanción administrativa contemplada justamente en las leyes de nuestro país. Por lo tanto, este procedimiento administrativo sancionador que depende de una autoridad, está justamente también vinculado al procedimiento sancionador propiamente dicho, a la ley 27.444, a las leyes especiales y sobre todo a la persona del infractor, a la persona justamente del administrado. No podemos negar justamente que ante este tipo de situaciones se producen justamente una serie de salvedades. ¿En qué sentido justamente nosotros queremos hablar de salvedades? Se producen una serie justamente de circunstancias que tienen que ver justamente con la relación justamente de la autoridad, ¿no? Una autoridad que justamente está plasmada justamente por el ciudadano justamente se encuentra pues en una situación que no quiere justamente ser controlado, no quiere pues, ser sometido justamente por parte justamente del poder omnímodo justamente que tiene justamente la administración, y eso conlleva pues una autoridad que muchas veces no podemos entender cuál es el contexto justamente manifiesto de esta autoridad. Una autoridad justamente general, una autoridad común, una autoridad especial, una autoridad subalterna con relación justamente al infractor. Y aquí quiero detenerme unos minutos para tener en cuenta justamente esta vastedad justamente de desarrollo justamente del ámbito de la sanción. Nos estamos refiriendo pues a situaciones justamente un poco complicadas, justamente que pueden justamente reñir justamente la naturaleza justamente primigenia, justamente de la sanción, justamente el ámbito justamente de actuación que tiene justamente el Estado, y eso nos lleva justamente a entender justamente la posibilidad de la gravedad justamente en la toma de decisiones. Justamente muchas veces las autoridades también tienen ese problema, ese temor justamente con relación justamente a las normas expeditivas, dado que están sujetos justamente al accionar de una serie de responsabilidades que tarde o temprano tendrán que asumir de todo tipo justamente de situaciones, ya sean justamente de carácter civil, de carácter penal y también valga la redundancia de carácter administrativo. Eso justamente nos lleva a tener muy en cuenta justamente la gravedad justamente
de lo que implica justamente sancionar a alguien que está incoando o iniciando el íter del proceso administrativo, el ciudadano de a pie, propiamente dicho, pero que también justamente ese grado justamente de desatención, tal vez ese grado que tiene justamente el ciudadano, justamente sometido a ese poder justamente gravitante, que es justamente la administración pública, y en este caso su ente rector, y específicamente el titular de la entidad, que es justamente quien emana, que en este caso hará uso justamente efectivo justamente de la sanción acorde justamente a la ley y acorde a derecho. Por lo tanto, hoy día, justamente cuando hablamos del ámbito de la sanción administrativa propiamente dicha, nos referimos justamente a este tipo justamente de poder otorgado a la autoridad sobre la persona del infractor a fin de iniciar los procedimientos sancionadores, específicamente sean generales, para hechos y actos justamente comunes por parte de la administración pública y en relación de la administración pública con el administrado, y en el ámbito justamente especial, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con el subalterno. Podríamos hablar en esta situación de cómo justamente se sanciona en este caso al personal interno justamente de una entidad pública, ¿no? Estamos hablando justamente, y eso nos lleva pues a tener en cuenta que hay una diferencia entre el régimen de sujeción general y el régimen de sujeción especial, con relación a un infractor común o a un infractor subalterno. Entonces, eso hay que tenerlo también justamente como situación justamente de observancia, porque esto nos lleva justamente a un escenario completamente justamente abierto, distinto, y podemos justamente entender justamente cómo se está diversificando justamente la administración pública en su diferente tipo de facetas, ¿no? En su diferente tipo de facetas, en su diferente tipo de circunstancias, y que nos permiten entender justamente de manera clara, precisa, justamente la sujeción que tiene justamente el ciudadano convertido justamente en administrado, incoando, iniciando un proceso administrativo en cualquier repartición de la administración pública, valga la redundancia, y que cuando comete algún error, alguna justamente una falencia con la relación a la administración pública, se convierte en un infractor común ante la administración pública. Pero también esa sujeción especial es justamente cuando están justamente los funcionarios, pero sobre todo el personal justamente de carrera, lo que hace en línea de carrera, en este caso los servidores públicos, y que internamente dentro de la administración pública propiamente dicha, ya sea en el gobierno central, regional y local, cometen algunas faltas que pueden ser leves, graves, muy graves, de simple amonestaciones de carácter verbal, o con ya de una manera escrita, a tal vez memorando, que pueden afectar su legajo físico o su legajo justamente virtual, y justamente pudiesen justamente tener en cuenta la posibilidad de caer justamente al escenario justamente de la necesidad de que esta persona, en este caso el servidor público y el funcionario en su momento, tengan que salir de la entidad por faltas administrativas. Por lo tanto, dentro de la sanción administrativa hay una serie de características de la sanción. ¿Y a qué me refiero con esto? A que es un acto justamente de gravamen por el cual se determina un menoscabo o una privación de manera total, de manera parcial o temporal o definitiva a derechos o intereses de manera principal. Eso es muy importante justamente enfatizar, porque esta característica de la sanción es un acto reaccional, es un acto de reacción, y estos actos reaccionales son consecuencia de una conducta sancionable, evidentemente de carácter represiva, o en su momento disuasiva, por no decir accesoria. Por lo tanto, esto Memito, también nos mi lleva, papito. a ver, disculpen, Mi papito, chiquitito, por hola. favor, Hola, chiquitito. disculpen, puede apagar su micro. Ya, continuamos. Como les manifestaba justamente en esta situación, dentro de esta característica de la sanción como acto de gravamen por parte de la administración contra justamente el administrado, o los actos racionales que son consecuencia de conductas sancionables, evidentemente de carácter represivo, disuasivo, que es una parte justamente de una sanción accesoria. También existen actos represivos propiamente dichos por parte de la administración pública o actos disuasivos.
La existencia justamente de este tipo de sanciones administrativas muchas veces no guarda relación con el volumen o la magnitud del daño justamente de carácter objetivo que se puede haber generado. Por ejemplo, que de manera manifiesta el administrado incoa o inicia un trámite administrativo poniendo en marcha el aparato justamente administrativo, haciendo perder tiempo a la administración pública en gastos económicos, en destinar justamente servidores públicos, destinados justamente a canalizar ciertos trámites que tienen por objeto justamente ocasionar una situación irreal, una situación ficticia, o generar un daño justamente con consecuencias que no tienen ninguna justificación. Por lo tanto, justamente lo que estamos presentes ante este tipo de circunstancias es como justamente se puede ver justamente estos actos justamente que se denomina pues actos justamente de represión que hace la administración pública con la finalidad justamente que de manera disuasiva evitar pues que el administrado haga uso indebido o justamente no adecuado justamente del aparato administrativo, ¿no? Por lo tanto, todo este ámbito de la sanción administrativa está justamente de la mano con los principios que rigen la potestad sancionadora. Y si queremos sancionar administrativamente, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que hacerse dentro de los cánones de la legalidad, de un adecuado debido procedimiento administrativo, con la razonabilidad del caso, teniendo en cuenta la tipicidad de los hechos, la irretroactividad, porque no hay una irretroactividad en cuestiones justamente administrativas, salvo que haya justamente alguna situación que la administración propiamente dicha corrija algún error, algún defecto justamente que haya cometido, pero eso conlleva también en cierta medida, aunque ante la ocurrencia de ciertos actos, tener en cuenta cuánto sería pues el concurso de infracciones cometidas por el administrado o grupo de administrados, la continuación justamente de infracciones, la causalidad, los principios justamente de ilicitud, dado justamente la situación, o el caso, inclusive el principio de nobis in idem, no tan conocido justamente por nosotros, que también justamente se aplica en la administración pública propiamente dicha, en la cual justamente se dice de manera manifiesta que tampoco no se puede sancionar justamente a un administrado por dos hechos, justamente dos veces por la misma situación, hecho, razón o circunstancia, ¿no? Y en la administración pública muchas veces hay motivos más que suficientes, producto justamente de la interrelación administrado y administración pública, de poder justamente canalizar tal vez algún tipo de sanción justamente adecuada y justificable contra el administrado por cometer justamente infracciones administrativas reiteradas sobre una misma situación, no una, sino dos o más veces. Esto nos lleva justamente a este escenario, a ventilar justamente este tipo de circunstancias, justamente muy importantes, porque nos tiene en cuenta que más allá de estos principios que rigen la potestad sancionadora en la administración pública, hay que tener en cuenta que uno de los más gravitantes es la legalidad, que establece desde ya justamente normas justamente con rango de ley que se pueden atribuir a todas las entidades públicas del Estado peruano, esa potestad sancionadora y esa facultad de aplicar sanciones. Y en ningún caso justamente pueden habilitar justamente el poder privación de libertad, ¿no? La administración pública no tiene esa potestad, no tiene justamente esas facultades justamente propiamente dichas de poder llegar justamente a determinar justamente y disponer la privación de la libertad, esa potestad justamente de los tribunales, del Poder Judicial y específicamente de los jueces penales, cuando se condice justamente la razón, causa, circunstancias dentro justamente del ámbito de las leyes y sobre todo las infracciones que determina justamente dentro del Código Penal correspondiente y el Código Procesal Penal correspondiente, el poder justamente ordenar un juez dentro de los dispositivos normativos y legales vigentes en la República Peruana y ordenar justamente una privación de la libertad. Pero la administración pública no llega a ese extremo. Por lo tanto, la legalidad es un principio que sustenta todo lo dispuesto en el artículo 2º, número 24, literal A y B y D de la Constitución Política de 1993, que también garantiza el principio de legalidad, inclusive justamente en el ámbito del derecho administrativo y el ámbito sancionatorio, que establece que nadie puede ser sancionado por un acto u omisión que no esté previamente señalado en la ley. Y aquí quiero detenerme así unos minutos justamente para poder justamente hacerles manifiesto justamente esta situación justamente muy importante a la cual justamente nosotros nos vemos justamente sometidos y presentes justamente como ciudadanos
Y muchas veces nos vemos justamente obligados y presionados justamente a decantar justamente al accionar justamente la administración pública, obligado justamente por las circunstancias, ¿no? Nadie justamente se acerca muchas veces a iniciar trámites simplemente por una cuestión justamente mera, justamente circunstancia. Lo hace justamente por una necesidad, por una presión justamente propia y que se ve obligado justamente a ejercer y a acercarse justamente a la administración pública a un requerimiento tramitológico. Y esta tramitología, pues justamente muchas veces se torna justamente no solamente complejas, sino dilatorias y justamente con una exorbitante cantidad justamente de requisitos que hacen justamente que la situación justamente se torne justamente complicada y al mismo tiempo compleja. Por lo tanto, eso puede generar justamente sin querer por parte del Estado cometer ciertas omisiones de dejadez o simplemente justamente cometer justamente ciertos errores, ¿no? Ciertos errores que pueden justamente causar justamente un acto de lesividad, y no me estoy hablando en el ámbito penal, pero está algún hecho o acto que puede afectar justamente el desarrollo justamente de la tramitología justamente administrativa de algo que está incoando en la administración pública propiamente dicha. Y por lo tanto, esto podría meritar justamente caer justamente a ciertos hechos que pueden generar justamente por su parte ciertas, cometer justamente infracciones que puedan ser debidamente tenidas en cuenta por la administración y quisiera justamente en su momento sancionarlos justamente por cometer justamente este tipo de faltas. Y esto podríamos justamente llegar justamente a decantar hasta qué punto justamente podríamos justamente tener en cuenta como la administración pública propiamente dicha puede canalizar este tipo de situaciones dentro del marco de la ley y por lo tanto la Constitución desde ya garantiza justamente este ámbito de legalidad sancionatoria. Para esto hay que decantarnos en un test de legalidad. El test de legalidad, por lo tanto, es un acto que se aplica justamente a los justiciables, en este caso los administrados, para determinar qué tanto es razonable una sanción administrativa, si es proporcional, si existe una norma que justamente la contempla, y si esa norma está vigente, dado en cuenta que en el derecho administrativo las normas cambian constantemente cada cierto tiempo, las normas no solamente se abrogan, sino las normas simplemente se les agrega a unas determinadas leyes, artículos, numerales, literales, párrafos, incisos, algunos literales, numerales, parte de un texto, párrafo, es abrogado, este estado es derogado, y por lo tanto tenemos que estar en cuenta justamente dentro de este test de legalidad sancionatoria si la norma se encuentra justamente actualizada y se encuentra vigente para su aplicación o aplicabilidad. Pero también si hay alguna norma superior justamente la puede invalidar, ¿no? Y eso implica justamente la supremacía y jerarquía de normas. Hoy en día, justamente para poder estar dentro de marcos de sanción administrativa, nos debemos decantar al debido procedimiento, por el cual las entidades aplican sanciones sujetándose al debido procedimiento establecido y respetando todas las garantías del debido proceso. Entonces, esas garantías constitucionales de ese marco constitucional que nos dan esas pautas justamente normativas, matrices justamente del escenario, también justamente están en el escenario justamente del derecho administrativo propiamente dicho, ¿no? Nos da justamente esa pauta de garantía justamente al ciudadano que se ve convertido en administrado justamente en cuestión de incoar justamente y actos de la administración pública, pero necesita pues un respaldo, necesita una cobertura, necesita un copaje, necesita una armadura legal que evite pues que la administración cometa abuso justamente por parte justamente de estas situaciones y que no justamente se decante pues en situaciones justamente manifiestas, ¿no? Manifiestas que puedan justamente generar justamente desavenencias por parte justamente del administrado, es decir, justamente críticas, en este caso justamente requerimientos, que pueda generar justamente dudas, que pueda generar justamente temores también de la administración, justamente por parte justamente del administrado, porque desconoce justamente la reacción justamente de la administración pública, ¿no?
hasta qué punto esta administración justamente, que muchas veces no es tan amigable, puede justamente generar pues un clima justamente de situación inestable que puede ir en contra justamente de los intereses, derechos, deberes y obligaciones justamente de los administrados. Por lo tanto, también este debido procedimiento establece que si se va a imponer sanciones administrativas, se realicen respetando las garantías del debido procedimiento. Es decir, siempre y cuando se puedan exponer los argumentos acorde a la ley, acorde al derecho, se ofrezcan y se produzcan pruebas, ¿no? Esto es muy importante, o se tenga una acción justamente, una decisión debidamente motivada. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, justamente, porque eso nos va a llevar justamente a un debido procedimiento. Y el canalizar un debido procedimiento nos invita justamente a este tipo justamente de situaciones, ¿no? El derecho a exponer razones, defensa justamente del imputado, es decir, del administrado, antes de la emisión de una sanción administrativa. Y esto nos lleva justamente a pensar que hay una necesidad también justamente de ofrecer y producir pruebas. Es decir, el derecho que tiene justamente el administrado justamente de presentar medios de probatorios, a exigir que esta administración también produzca y actúe justamente en los medios de prueba, acorde a la ley, acorde a derecho justamente, y a producir justamente las pruebas justamente que generen la imputación en su momento de cargos dentro del escenario de la administración pública, dentro de la vía administrativa previa y controlar justamente la actuación probatoria para que se pueda realizar justamente de manera clara, y estoy hablando justamente, y se puedan controlar justamente la actuación probatoria que se realice durante la instrucción justamente, ¿no? Y así como procurar pues que se pueda valorar justamente esa prueba aportada, ¿no? Y que justamente el administrado no esté en una situación de indefensión justamente, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto nos va a ayudar a obtener pues decisiones debidamente motivadas por parte de la administración antes justamente de optar justamente por querer justamente en este caso aplicar una sanción, ¿no? Y es ese derecho a que las resoluciones que contengan en su momento, ¿no? Valga la redundancia, una sanción administrativa, hagan expresa consideración a todos los argumentos de hecho y de derecho, ¿no? Y eso implica justamente a la que se pueda motivar justamente de forma justamente particular toda esta reacción justamente de la administración. Y esto nos lleva justamente a este escenario, al ámbito de la razonabilidad. Y toda situación sí justamente es muy gravitante, porque estas decisiones sancionatorias de la administración pública deben estar dentro de los límites de facultades atribuidas justamente a mantener una proporcionalidad en la valorización del resultado del razonamiento. ¿A qué me refiero con esto? Justamente a que el juzgador, en este caso la administración pública, para que las medidas sancionatorias que se dicten, estas sean justas, adecuadas y fundamentalmente con arreglo justamente a la ley y con arreglo justamente a derecho, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta justamente en todo momento, en toda razón y en todas circunstancias. ¿A qué nos referimos? A que esto justamente esté en un escenario, en el escenario en que todo esté debidamente fundamentado de derecho y sobre todo acorde a la ley, ¿no? Entonces, a evitar justamente este tipo de contingencias, justamente. Y esta razonabilidad justamente nos lleva a proponer pues que el administrado no considere pues más ventajosa la aplicación de la sanción que la comisión de la infracción. Pues esto es muy importante también tenerlo muy en cuenta en todo momento, en toda escala, porque esto nos lleva pues a la gravedad justamente del daño, al interés público que se puede generar, que se puede justamente traducir justamente y que se nos puede llevar justamente a comprender cómo está justamente este ámbito justamente normativo, ¿no? Justamente del derecho en relación justamente a las circunstancias que nos llevan a entender cómo podemos plasmar justamente este marco teniendo en cuenta la gravedad del daño, el interés público.
muchas veces el ciudadano, el amistado, es renuente justamente y opta justamente por cometer justamente sanciones administrativas y esperar justamente la aplicación de la sanción, porque le es mucho menor justamente al ámbito justamente de aplicabilidad justamente, y eso justamente le hace sopesar, ¿no? El costo-beneficio. Entonces, le es justamente más cómodo justamente para poder justamente para ellos el poder cometer justamente una falta, y la penalidad pues le va a ser mucho, inclusive la sanción le va a ser en cierta medida más benigna, y la acepta justamente, con eso no se atemoriza justamente para cometer justamente la falta que deriva pues en una sanción debidamente aplicativa. Por lo tanto, el objeto del principio de aplicación de la sanción es un ámbito de discrecionalidad al momento de individualizar, vaya la redundancia, la sanción a aplicarse, ¿no? Esta sanción que busca justamente tener una delimitación justamente de manera justamente clara, y esto nos lleva justamente a que esta razonabilidad implica que la sanción sea menos lesiva para los derechos e intereses, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante, y debiendo justamente elegirse justamente en ese contexto, dentro de la discrecionalidad. ¿Pero qué es la discrecionalidad? Porque eso hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Porque para lo que algunos pueden considerarlo pues justamente dentro de un tamiz justamente el ámbito de comisión de decisión, para otros no lo es. Entonces, ¿cuál es justamente el marco rector? ¿Cómo podríamos decir justamente que esta situación tiene justamente esa perspectiva para poder calzar justamente en ese marco rector que justamente garantiza justamente que la administración tiene que actuar y que no puede justamente dentro del marco del derecho administrativo dejar pasar, y por lo tanto, teniendo en cuenta la formalidad del derecho administrativo, aplicar justamente los grados justamente sancionatorios que se consideran justamente pertinentes, ¿no? Entonces, eso no lo podemos justamente dejar de obviar, tampoco dejar de lado, porque justamente eso nos lleva justamente a tener en cuenta esas limitaciones que tiene el derecho administrativo, justamente para poder justamente acogerse justamente al marco de la ley, al marco de la legislación y del derecho, y poder justamente, en este caso, sancionar, ¿no? Sancionar al amparo de la norma, al amparo justamente del derecho. Entonces, eso nos lleva a que la sanción es menos muchas veces restrictiva a sus propios patrimonios o derechos. Y eso justamente es muy importante porque muchas veces, como le digo, el administrado simplemente analiza los pros y los contras y simplemente está dispuesto a vulnerar, a violar la ley, a no cumplir justamente los mandatos propios de la administración pública, a faltar justamente a las disposiciones normativas, teniendo en cuenta pues que la sanción no va a ser tan drástica o tan fuerte, y por lo tanto lo toma justamente como una opción justamente más rentable de cometer justamente una falta, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta en todo momento, en toda razón, justamente y en toda circunstancia. Entonces, eso justamente habríamos que tenerlo en cuenta. Pero también esto nos lleva no solamente al marco de la racionalidad sancionatoria, sino de la tipicidad, porque solo constituyen conductas sancionables, ¿no? A eso sí hay que ser consciente, justamente, las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley. Entonces hay que ser justamente muy consciente en esa naturaleza, porque estamos justamente en un escenario justamente bien determinado que nos permite justamente cualidad que hay un marco justamente de la ley, de la legislación, del derecho propiamente dicho, que permite justamente tener en cuenta que dentro justamente de todo esto, las conductas que son objeto de sanción dentro de la administración pública giran justamente a las normas del rango de ley mediante la tipificación, ¿no? Y por lo tanto, esto justamente nos lleva a tener muy en cuenta lo que hoy día conocemos justamente dentro del ámbito de la ley, ¿no? Estamos justamente a tener en cuenta que
No podemos justamente sopesar si es que justamente no esperamos justamente este escenario, justamente de marco normativo, ¿no? Porque no se admiten interpretaciones extensivas o análogas justamente de la ley o del derecho, en el ámbito justamente de la administración pública, porque todo está debidamente ya justamente ordenado, ¿no? Está debidamente catalogado, está debidamente justamente plasmado justamente. Por lo tanto, no solamente eh, tener en cuenta justamente que no hay una aplicación a las sanciones vigentes al momento de incurrir, ¿no? Por ejemplo, en el derecho administrativo en sí no hay una retroactividad, por lo tanto, son aplicables las sanciones vigentes al momento de que se incurren por parte del administrado sus conductas justamente sancionatorias, salvo que las posteriores le puedan ser más favorables justamente al administrado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos ponemos en estos denominados supuestos justamente de retroactividad. ¿Y a qué nos referimos? Justamente a que las normas previsoras de las infracciones y de las sanciones mantendrán su vigencia y se van a tener que aplicar. Entonces, no es una tabla de salvación justamente para el administrado, es decir, pues que hay esa posibilidad, esa opción, esa vía en que justamente pueda justamente acogerse malamente a una mala interpretación normativa con la idea justamente de que la norma no le va a ser aplicable, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, a fin justamente de poder justamente viabilizar justamente esa opción, ¿no? Justamente, dado que la norma muchas veces es previsora de la infracción y de la sanción que ha sido derogada en el mundo jurídico, y después pues se puedan archivar justamente las normas justamente previsoras de las infracciones, de las sanciones que muchas veces sufren justamente alguna modificación que se agrava justamente y que eso nos lleva a ese escenario, justamente a ese escenario que nos arrastra justamente a tener muy en cuenta todo ese panorama, ¿no? Ese panorama propio justamente de la legislación y que se tiene que enfrentar pues a ese drama, ¿no? A ese drama que es parte justamente de la cobertura justamente del derecho. Y eso nos lleva justamente a tener en cuenta, bajo este tipo justamente de perspectivas, eh, cómo podemos justamente trabajar justamente con respecto justamente a este tipo de patrones, ¿no? Estamos hablando justamente de que la norma previsora de la infracción justamente y de la sanción ha sufrido pues alguna modificación, agravando la situación del infractor, dadas las circunstancias justamente, y eso nos lleva justamente a tener en cuenta justamente que las sanciones sufren algunas modificatorias, a que agravan justamente la situación del infractor en su momento, aplicando normas originarias de manera justamente extractiva, o que las normas son previsoras justamente de las sanciones que se van sufriendo justamente de alguna modificatoria, beneficiando justamente al infractor, o que se aplican justamente de manera justamente retroactiva. Esto nos lleva a tener en cuenta al concurso justamente de infracciones, porque cuando una misma conducta en su momento pueda calificar justamente en su momento como más de una infracción en su momento, eh, estará prevista para la infracción justamente de mayor gravedad, justamente sin perjuicio de que pueda exigirse la demás responsabilidad que establezcan las leyes y las normas del derecho peruano. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo justamente a un concurso de infracciones, donde hay una misma conducta, donde hay una concurrencia de procedimientos con un solo hecho, o que en su momento hay un solo procedimiento con varios hechos, es decir, desde el novis in idem hasta el concurso. Entonces, esto es muy importante justamente tenerlo presente, plasmado justamente en las circunstancias propias justamente del derecho, porque esto nos lleva justamente a un escenario de uso propio que no nos es ajeno y que es justamente tener en cuenta esa dicotomía, ¿no? De cómo en el ámbito de la conducta justamente del administrado hay justamente escenarios justamente de la sanción administrativa. Por lo tanto, eso nos lleva justamente a correlato, justamente a tener muy en cuenta cómo podemos entender hoy en día en nuestro país, dentro del derecho justamente,
el ámbito de las sanciones, ¿no? La ocurrencia de procedimientos, un solo derecho, justamente, y eso nos lleva al no bis in idem, no sancionar a un administrado justamente por dos hechos al mismo tiempo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y solamente un procedimiento único para varios hechos, ¿no? Cuando este denominado concurso, justamente, hay que tenerlo en cuenta justamente para este tipo de circunstancias, ¿no? Valga justamente el derecho, y eso es muy importante tenerlo en cuenta en todo momento, en toda circunstancia. Por lo tanto, esto nos lleva a ingresar justamente al ámbito de que no solamente hay dentro de esta continuación de infracciones, cuando el administrado incurre de manera continua en una misma conducta que tilda ya de manera sancionable, se requerirá pues que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la última sanción, ¿no? Y solo se procede cuando el administrado acredite haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, todos tenemos que tener esa situación, esa circunstancia, porque también hay una situación muy variopinta, ¿no? Que es la causalidad, ¿no? Que señala que es quien justamente debe recaer la responsabilidad de la sanción administrativa, ¿no? Y eso es una situación que no es un juego, es una situación justamente muy complicada, ¿no? Y eso nos lleva a tener en cuenta que queremos justamente tener justamente esa posibilidad justamente de movernos, ¿no? Si vamos a sancionar a alguien, administrativamente tiene que haber una causa que lo merite, justamente que lo justifique, ¿no? Entonces, eso es muy importante justamente tener plasmado en la ley, en la legislación, en el derecho, y eso justamente amerita justamente un análisis justamente concreto. Amerita un análisis concreto porque nos llevaría justamente a movernos justamente en ese escenario en donde le figura justamente la presunción de licitud, ¿no? De licitud, no tanto de legalidad, sino de licitud. Y eso nos lleva a entender que las entidades administrativas en el Perú deben presumir que los administrados han actuado pegados a sus deberes, mientras no cuentan justamente con evidencia en contrario, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante justamente manifestarlo, porque eso nos permitiría justamente enfatizar lo que hemos estado comentando, ¿no? El famoso no bis in idem, ¿no? Es el famoso no bis in idem, justamente, en el cual no se van a poder interponer justamente sucesivamente o simultáneamente una pena, una sanción, por el mismo hecho, en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho o fundamento, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente en todo momento y en todas circunstancias, ¿no? Entonces, eso sí es muy, parte justamente fundamental, es parte justamente gravitante justamente del derecho, porque no se pueden imponer sanciones de manera justamente sucesiva, justamente de una pena y una sanción por el mismo hecho, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo que justamente que respetar, hay que tenerlo presente, ¿no? Como parte justamente de la llamada justamente de atención, y eso nos permite justamente tener en cuenta que ante este mismo hecho, en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, el hecho o fundamento, pero también teniendo en cuenta que dicha sanción se extiende muchas veces también a sanciones administrativas, salvo la concurrencia justamente de supuestos de continuación de infracciones. Entonces, tenido justamente este tipo de situaciones, hay que tener en cuenta que este no bis in idem administrativo busca garantizar justamente este favor justamente del administrado, de manera tal que el Estado tenga una sola oportunidad de ejercer sobre el mismo hecho su ius puniendi, ¿no? Este ius puniendi justamente de carácter justamente administrativo, ¿no? Y eso nos lleva justamente a este ius puniendi garantizando dimensiones legales de dos tipos o de dos tipos de naturaleza. ¿Cuáles? Justamente el ius puniendi, que puede ser justamente una dimensión material, que por el mismo hecho no se ha sancionado dos veces, y en su momento también este escenario, ¿no? Que nos permite justamente tener en cuenta la posibilidad justamente de que
en esta dimensión procesal administrativa, que el administrado no sea objeto de dos procesos distintos, ¿no? Entonces, eso también es una circunstancia que tenemos justamente que tener en cuenta, que tenemos justamente que merituar, que tenemos justamente que en su momento analizar, ¿no? Y que traemos justamente a colación con la finalidad, pues, de entender justamente ese marco, justamente sancionatorio, ¿no? Y ver que justamente que la sanción, pues, no sea extremista, no sea justamente, que no decaiga justamente en estas circunstancias. Estamos hablando que dentro de este novis idem es un principio, porque prohíbe la duplicidad sucesiva o simultánea de imputaciones administrativas, procedimientos, sanciones, considerando esos escenarios posibles, entre los cuales se encuentra pues la acumulación de procesos en las entidades que poseen el infractor, la acumulación de procesos en cualquiera de las entidades justamente de la administración pública en general, propiamente dichas. Estamos hablando justamente de esta acumulación justamente de procesos que llevan justamente, que se dan en la administración pública, que son muy habituales, que son justamente muy comunes y que justamente pudiesen en cierta medida decantar en su momento lo que nosotros conocemos como la jurisdicción justamente de carácter penal administrativo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que eso justamente es una situación que calza justamente mucho en el derecho administrativo, ¿no? Que no es extraño justamente comentar. Pero también este novis in idem administrativo tiene que ver justamente con estos casos, por ejemplo, un caso 1, en el cual las autoridades muchas veces pretenden reabrir procedimientos, ¿no? Procedimientos justamente porque consideran pues que la sanción ya firme resultó muy benigna, ¿no? Muy benigna y no incluye pues la declaración de nulidad, ¿no? Entonces eso justamente también es muy, hay que tenerlo muy presente justamente, porque esto nos permite justamente ser conscientes de cómo justamente reacciona la administración pública, ¿no? Una administración pública un poco justamente gravosa, una administración pública justamente que muchas veces tiene esa inquietud, ¿no? Esa inquietud justamente de sancionar por sancionar, y que no necesariamente pues tiene esas facilidades justamente que le amerita justamente el ser parte justamente del derecho, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que evaluar como justamente administración, ¿no? Administración. Y sobre todo por el lado del administrado, ¿no? Que justamente se siente justamente indefenso, justamente ante la acción de la administración pública. Pero también, pues, podemos poner un segundo caso, ¿no? Un segundo caso en el sentido, justamente, que esta administración pública justamente tiene justamente esa posibilidad de un manejo de, por ejemplo, un caso referido al manejo de residuos sólidos, en donde se pretende sancionar al administrado, tanto de entidad de carácter nacional como de carácter provincial. Dos administraciones que justamente van pos justamente del administrado, ¿no? Contra la persona justamente del administrado propiamente dicho, tienen ese ánimo sancionatorio. Entonces, no habría posibilidad que un administrado pues sea objeto de ánimo persecutorio, administrativamente hablando, para ser sancionado por una omisión, una falta, por parte justamente de la administración pública, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy presente en todo momento y en todas circunstancias, ¿no? Entonces, para evitar justamente este tipo de sanciones, justamente que muchas veces uno determina que son abusivas y que son justamente arbitrarias por parte de la administración pública propiamente dicha, ¿no? Entonces, esa es una reacción que hace el ciudadano justamente indefenso, en este grado de indefensión, y que busca una reacción justamente ante el derecho. Pero también, pues, un tercer caso, no desinhiben, nos estamos refiriendo justamente, específicamente, dado justamente este tipo ya de circunstancias, ¿no? Propiamente dicho, estamos justamente, eh, en sí mismo hay un acto, justamente, estamos hablando justamente de una reacción por sí mismo, un acto que pretende ser objeto de procedimiento sancionador administrativo y un proceso penal, ¿no? Un proceso penal, estamos hablando ya justamente de este tipo de situaciones,
Estamos hablando justamente de cuál es el objeto del procedimiento sancionador. O administrativamente, o estamos justamente entre una sanción de carácter justamente penal. Valga la situación, valga las circunstancias, para evitar justamente este tipo justamente de duplicidades, ¿no? Valga la redundancia justamente de la administración y del derecho. Pero también está en el ámbito de que hay cosas que se tienen que evitar. ¿Y a qué me refiero? Justamente con situaciones que se tienen que evitar. Nos estamos refiriendo justamente que hay una tendencia a emplear normas reglamentarias para establecer o complementar las infracciones o sanciones. Y esto, a la franca, sinceramente, termina justamente debilitando la legalidad de la administración pública. Entonces, no podemos decantar, no podemos llegar a esos escenarios, a ese extremismo, porque hay una tendencia a estipular sanciones en función de tipos genéricos y abstractos de infracciones. ¿A qué nos referimos? Justamente a que hay una tendencia, valga la redundancia, a que estas sanciones en función de tipos genéricos y abstractos quieran infraccionar, ¿no? ¿no? Y por lo tanto esto también debilita la tipicidad de la sanción, ¿no? Cuando justamente se cualifica, se califica, pero también hay una tendencia a tomar justamente de manera eficiente, justamente y rápida al procedimiento administrativo sancionatorio, un cargo pues al control posterior, el cual debilita justamente el debido procedimiento, pero también hay una tendencia a permitir sanciones administrativas independientes a las judiciales, que muchas veces en su momento terminan afectando justamente ese alcance propio del nobis in idem, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente en todo momento, en toda circunstancia, porque esto nos permite justamente también llegar justamente a hasta qué punto dentro del ordenamiento del procedimiento administrativo sancionador se produce justamente este ámbito de notificaciones. ¿A qué nos referimos? Que justamente un gran problema o un gran drama es que muchas veces hay problemas vinculados justamente a las notificaciones. Nos estamos refiriendo justamente al derecho justamente dicho, que tiene que ver justamente con estas circunstancias. Nos estamos refiriendo a que muchas veces se notifican los hechos administrados que se le imputan a título de cargo y la sanción posible y la autoridad competente. Se supone que eso debería ser el orden, ¿no? Se debería ser justamente lo más racional, lo más normal, el camino justamente de procedimental, pero muchas veces también eso genera confusión al administrado. El administrado muchas veces justamente tiene ese problema, justamente, y eso lo lleva justamente a tener en cuenta hasta qué punto el administrado busca que no solamente haber sido debidamente justamente notificado, sino que también tiene justamente esta situación de que se le puedan otorgar los días para formular sus alegaciones, para formular justamente en su momento, utilizar los medios de defensa que le otorga la ley y el derecho administrativo, los medios de defensa emitidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces eso es justamente muy importante tenerlo presente en todo momento, en toda circunstancia, en toda razón. Eso le permite justamente al administrado tener conciencia justamente de estos procedimientos sancionadores, ¿no? Que se inician siempre muchas veces de oficio, por propia justamente iniciativa, que se inician justamente, cuando se inician justamente de oficio y por propia iniciativa, como consecuencia de un orden de carácter superior, supra, ultra, ya de petición, debidamente motivados o en su momento justamente a raíz justamente de una denuncia. Entonces, antes del inicio se habla mucho de las formalidades que se pueden justamente realizar, pues actuaciones previas de investigación que terminan justificando justamente el inicio de los procedimientos administrativos justamente sancionadores. Y eso hay que tenerlo muy presente en todo momento, en toda circunstancia, porque decidido el inicio de todo esto, la autoridad instructora formula las notificaciones del cargo al posible sancionado,
otorgándole en su momento los plazos que le otorga la ley, el derecho, justamente para poder reaccionar, accionar y ponerse en cautela, ¿no? A un recaudo administrativo. Y eso le permite, dentro del procedimiento sancionador, justamente al administrado, la sanción administrativa, que vencido el plazo o con o sin descargo, la autoridad correspondiente, la autoridad administrativa, la autoridad instructora, dentro de la administración pública, indistintamente ya sea de gobierno central, regional o local, pueda realizar de oficio todas las actuaciones que consideren relevantes para determinar la sanción que le corresponde por ley y por derecho. Por lo tanto, concluida en su momento todo lo que tiene que ver la recolección de pruebas, que puedan en su momento imponer o no las sanciones que le correspondan, acorde a la ley y el derecho. Hay que tener en cuenta que el derecho administrativo es bien rígido, formalista, por lo tanto no da esa posibilidad, justamente, esa libertad, justamente, de márgenes, de poder escapar o digerir justamente, o licuar justamente la administración pública para que sea más útil, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? La administración pública es una sola y renuente justamente ante este tipo de situaciones y actúa, ¿no? Actúa, porque muchas veces concluida la recolección de pruebas, dada la ley, las circunstancias, el derecho, nos lleva justamente a que se resuelvan y se impongan pues las sanciones acorde a la ley y al derecho, ¿no? Entonces que no se pueden obviar. Y hay una resolución de sanción o de archivo que en su momento serán pues notificadas al administrado, conforme a la ley, las normas, el derecho, y eso pues será notificado tanto al administrado como a quien justamente formule las solicitudes de denuncia, ¿no? Todo esto nos lleva pues que dentro del ámbito de sanción administrativa a características del procedimiento administrativo. ¿Y a qué me refiero? Justamente que solo se pueden constituir conductas sancionables, ¿no? Solo habrían justamente conductas de sanción administrativa a las infracciones previstas y establecidas expresamente en la ley, ¿no? Y a la emisión, pues, de actos de sancionadores sin cumplir el procedimiento respectivo y sin garantizar la participación del interesado que pueda determinar en su momento su respectiva nulidad, ¿no? Y aquí quiero justamente detenerme unos minutos para justamente enfatizarles justamente esa situación, ¿no? De esas características son propias justamente del procedimiento sancionador propiamente dicho, o valga la redundancia, porque nos da justamente ese campo, ese escenario justamente de actuación, justamente del derecho administrativo. Este derecho administrativo que muchas veces nosotros lo vemos como un enemigo, o no claro, o justamente complicado, justamente por parte del derecho, ¿no? Que lo vemos justamente inclusive como derecho administrativo enemigo. Así como hay derecho penal del enemigo, derecho justamente administrativo enemigo, que no lo vemos con simpatía a los administrados porque vemos que nos colocan una carga, nos colocan justamente limitaciones, nos colocan justamente situaciones que justamente restringen nuestro poder justamente ciudadano, ¿no? Y eso nos lleva justamente a tener en cuenta ese ámbito de reacción, ¿no? Ese ámbito de reacción, porque solo pueden constituir conductas sancionables por parte de la administración pública de manera administrativa las infracciones previstas y establecidas expresamente y taxativamente por la ley. Y eso tenemos que ser claro, justamente, ¿no? Porque la emisión de actos de sancionadores, justamente por la administración pública, sin cumplir el procedimiento respectivo, justamente, o el procedimiento, ¿no? Y sin garantizar justamente la participación del interesado, puede determinar justamente la nulidad del mismo, ¿no? Entonces, esos son varios escenarios justamente que llevan justamente a entender cómo podríamos justamente manejar la emisión de actos sancionadores, justamente sin cumplir el procedimiento respectivo y sin garantizar la participación del interesado para poder determinar justamente sus respectivas nulidades, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta porque esto nos permite justamente tener en cuenta que la emisión de los actos sancionadores sin cumplir los procedimientos de ley, del derecho, o nos pueden llevar justamente a tener en cuenta justamente
que la emisión de actos sancionadores sin cumplir los procedimientos respectivos o legales de la ley, el derecho, justamente sin garantizar la participación de un interesado, van a conllevar tarde o temprano algo justamente muy complicado. Y si algo complicado es justamente la nulidad, ¿no? La nulidad justamente del mismo acto administrativo emanado por la administración. La administración tampoco no quiere jugar justamente porque entraría justamente en ese escenario, justamente en nulidades, ¿no? Y la administración pública es enemiga justamente de estos accionarios, ¿no? Estos accionarios justamente complejos, justamente para su propia existencia, justamente como ente rector o como parte de la administración pública del Estado peruano, ¿no? Des en cuenta que hay una columna matriz, ¿no? O sea, el Estado depende de justamente el esqueleto que es su administración pública. Se supone que si un gobierno tendría problemas, podría caer pues el gobierno, pero un país continúa en marcha gracias a su administración pública, ¿no? Y eso justamente nos lleva a entender esa posibilidad de que si existen nulidades, ya sea por errores, vicios procesales, a nivel administrativo, justamente que puedan formularse a pedido de parte, pueden en su momento ser declarados de oficio por la administración pública propiamente dicha, dentro de la vía administrativa previa. Pero una vez iniciado el procedimiento sancionador, no procede el desistimiento por la parte que lo impuso, ni se emiten justamente transacciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante justamente enfatizar, es muy importante justamente tener en cuenta que tenemos justamente que estar presente justamente, ¿no? Y tenemos que recalcar, tenemos que enfatizar justamente porque son las grandes tragedias del derecho administrativo, ¿no? La gran cantidad de anulaciones, la gran cantidad de nulidades, y eso nos determina pues, que la administración pública es demasiado compleja para sí misma, ¿no? Para sí misma, ¿no? Y eso nos llevaría pues, a tener en cuenta que muchas veces, una vez iniciado este procedimiento administrativo, no habría justamente posibilidades justamente de decantar justamente hacia ese tipo de escenarios. Por lo tanto, es indispensable que las notificaciones se realicen acorde a la ley y acorde al derecho. No, eso es muy importante, eso no podemos justamente dejar de obviar en ningún momento. Son parte de las características inherentes justamente del derecho administrativo, dado que justamente el derecho administrativo sale en defensa del denunciado, se materializa justamente de manera principal a través justamente de la presentación de los descargos, ¿no? Y el derecho administrativo tiene justamente esas posibilidades, esas bondades, esos defectos justamente que le asisten justamente al ciudadano y que le posibilitan justamente generar esos mecanismos, ¿no? Esos mecanismos justamente de defensa ante la dejadez justamente de ese enemigo que es justamente la administración, ¿no? La administración partidista, esa administración justamente que no genera pues ninguna seguridad justamente por parte justamente de la ley al administrado, ¿no? Y que genera pues complicaciones que son propias justamente al derecho, a ese derecho que justamente vea la administración pública no de manera viable, ¿no? Sino como un problema, una dificultad justamente al desarrollo justamente del administrado. Y eso nos lleva justamente a entender justamente cuáles son este tipo de herramientas, ¿no? Este tipo de herramientas que muchas veces se tornan ya enemigas para el Estado, para la legislación. La complejidad. Esta ley de procedimiento administrativo general, la ley 27.444, es una ley que desde su fecha de emisión a la actualidad ha sufrido innumerable cantidad de cambios, modificatorias, y por lo tanto podríamos decirte que a estas alturas pues es una ley parchada, ¿no? Es una ley justamente que se ha modificado en gran cantidad justamente de oportunidades y por lo tanto ha generado justamente problemas, dado que justamente un problema tan denso, tan delicado, justamente como es el derecho administrativo, propiamente dicho, nos lleva justamente a entender que hay una reacción justamente demasiado muchas veces ajena, tardía, complicada por parte justamente de la administración pública, con relación justamente al administrado y a la misma repartición justamente del Estado peruano, ¿no? Nos lleva a esa reacción porque muchas veces la administración pública justamente se torna densa, se torna justamente compleja. Y esa ley de procedimiento administrativo general, que ha sido modificada hacia la fecha y hacia julio del año 2020,
22 justamente no es el mismo texto justamente el cual justamente fue confeccionado, fue justamente creado, justamente fue dado, nos lleva a entender justamente los problemas que enfrenta justamente la ciudadanía hoy en día, justamente en nuestro país. Nos lleva a entender justamente esos desafíos que son propios justamente del Estado peruano para responder justamente a esas deficiencias justamente que tiene la administración, justamente, y eso nos lleva justamente a entender que la administración pública, por más que quiera ser una sola, es una administración pues completamente compleja ante sí misma, ¿no? Es una administración justamente lenta, es una administración justamente muchas veces ajena a su propia realidad, hacia sus propias complejidades. Y esto nos lleva a entender justamente hoy en día esas reacciones que tiene justamente la administración pública con relación justamente a su accionar. Y eso nos lleva a entender justamente a nosotros como administrados, el poder comprender justamente ese manejo, justamente a veces no claro, no amigable, porque muchas veces esos derechos justamente de defensa que todos proclamamos justamente ante la administración pública, más allá del derecho constitucional que se le otorga justamente al ciudadano, justamente para poder justamente ingresar a ese escenario justamente normativo, y el derecho de defensa que dice que tiene el ciudadano, el administrado, que se materializa principalmente a través justamente de toda esta posibilidad justamente de efectuar justamente los descargos conforme a la ley, conforme a la ley, al derecho, muchas veces se tornan justamente en situaciones que se licúan, que fluyen justamente y que eso nos lleva a entender en cuenta cuál es la reacción de la administración pública, porque muchas veces el procedimiento administrativo sancionador es eminentemente documental. Entonces quiere documentos. Muchas veces estos documentos no están en poder, en la potestad, en la posesión justamente del administrado. Muchas veces su estrategia de defensa es demasiado tenue, justamente demasiado dúctil. Y la administración le exige que crea, que confeccione, que enseñe, cuando el marco probatorio del administrado muchas veces es muy tenue, dado que la administración pública es la que conserva justamente todo el acervo documentario. Pero lamentablemente el procedimiento administrativo sancionador tiene ese tipo de naturaleza, es documental, y no se practican pues las declaraciones o testimoniales. ¿A qué nos estamos refiriendo justamente ante este tipo de situaciones o reacciones, propiamente dicho? A que el procedimiento administrativo sancionador es evidentemente pues, documental y no se practican las declaraciones o testimonios, y que la autoridad que instruye este procedimiento sancionador o administrativo sancionador podrá disponer la adopción de todas las medidas de carácter provisional que puedan asegurar en su momento la eficacia de la resolución final. Mira, somos demasiado justamente finalistas, buscamos justamente esa posibilidad, ese amparo justamente de la norma, esa ley, esa posibilidad de cogernos justamente ese campo con la finalidad de tener una esperanza, ¿no? Que la administración reaccione ante ese tipo de situaciones, ante ese tipo de marcos, que podamos tener justamente un escenario que pueda justamente llevarnos a entender justamente cómo poder trabajar justamente el ámbito del derecho, el ámbito justamente de la defensa del administrado, y que el administrado pues no esté en una situación justamente de indefensión justamente ante la administración pública. La administración pública muchas veces ajena a sí misma y ajena justamente al administrado. Entonces tenemos situaciones justamente cada vez más complicadas justamente en el escenario del derecho administrativo propiamente dicho. Entonces, esto nos lleva a entender justamente factores, ¿no? Factores como son justamente hoy en día, eh, propiamente dicho, ¿no? Estamos trabajando justamente todos y cada uno de nosotros, ese marco rector normativo que tiene que ver justamente con ese panorama social de la ley, ¿no? El derecho que nos asiste, ese derecho justamente que busca un derecho de defensa del denunciado que se materialice en todo este ámbito, y que la autoridad que instituye el procedimiento administrativo sancionador pueda disponer la adopción de todas las medidas de carácter provisional, ¿no? Todas estas leyes justamente amigables o no, pero que dé pues medidas de carácter provisional que aseguren pues la eficacia de la resolución final, ¿no?
de la ley y del derecho, eso es lo que se busca, justamente lo que de manera finalista, ¿no? Justamente, ¿no? Y se busca justamente estas expectativas, ¿no? Se busca justamente estas soluciones, estos marcos normativos, legales, esa esperanza justamente de la legislación en el marco legal. Pero también están justamente todo este tipo de escenarios que están ligados pues a sanciones, ¿no? Porque las características de este procedimiento sancionatorio nos lleva justamente a estas situaciones de que se impongan, que no constituyan justamente estos lineamientos, estos factores, que son propios justamente de la ley, del derecho, eh, que no constituyen impedimentos para que, por ejemplo, el contratista cumpla con las obligaciones derivadas justamente de la ley, del derecho, y que tengan justamente esa esperanza, ¿no? Esa esperanza pues, de que se puedan cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos suscritos en su momento, ¿no? Y que los errores materiales o aritméticos conferidos en las administraciones de manera administrativa pueden ser rectificados con efectivos en cualquier momento, de razón, circunstancia, ¿no? Entonces, eso sí es un escenario que tenemos que tener presente. O que la imposición de las sanciones administrativas son independientes de la responsabilidad de carácter civil o penal que puedan originarse por las infracciones cometidas en el caso. Entonces, ese es también el otro escenario, ¿no? El ejercicio de la posibilidad sancionadora, justamente por parte de la ley, justamente, que lleva justamente a la observancia de los procedimientos administrativos, ¿no? De aplicaciones de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, este escenario es completamente, justamente muy importante tenerlo en cuenta. Se juegan con este tipo de naturalezas, estas particularidades, teniendo en cuenta que la carga de la prueba puede ser trasladada en su momento al administrado, ¿no? Entonces, no estamos en una situación para poder jugar, estamos hablando de cosas muy concretas, muy importantes, dado que justamente hay unas reglas para el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? En la administración pública propiamente dicha, ¿no? Entonces la administración pública no juega, la administración pública está pues en una situación que ante incumplimientos, vaga justamente la circunstancia, ante incumplimientos, dadas las situaciones, dadas las circunstancias, la administración pública tiene que reaccionar, tiene que actuar justamente. Y eso implica justamente que la administración pública tome pues una situación de acción decente ante las situaciones, el escenario en el cual se ve forzada, a la cual se ve obligada justamente. Estamos hablando pues de situaciones pues, completamente abiertas en las cuales la administración pública ante incumplimientos sobre habilitantes por extracción de infraestructura, por ejemplo, ¿no? En su momento, nos lleven a tener en cuenta la posibilidad de que estas infraestructuras, de redes de servicios públicos, obras, las multas pueden tener pues un determinado porcentaje, ¿no? Y estas multas pues son justamente insidiosas, justamente para el ciudadano, que justamente busca este tipo de respuestas por parte justamente de su administración pública. No busca una administración pública enemiga, busca una administración pública que sea justamente humana, una administración pública que sea conexa justamente con la ley, con el derecho, con la legislación, que justamente esté ahí presente, justamente con el ciudadano, con el administrado, orientándole justamente en todo momento, para que pueda justamente esa función, ¿no? La administración pública actuando, funcionando como directriz, teniendo en cuenta justamente el derecho administrativo, que es parte justamente inherente de su acción, de su actuar, de su accionar, y también justamente este panorama propio justamente del Estado de Derecho, ¿no? Porque la función del derecho administrativo no sería ser pues Estado policía, solamente sancionar por sancionar, y, y no, no son esas cosas que justamente todos nos planteamos, ¿no? La función del derecho administrativo pues busca justamente tener ese escenario de particularidades, ¿no? Ese escenario benigno, justamente propio, justamente del administrado, amigable, justamente orientador, que le diga qué hacer, qué actuar como ciudadano, como administrado, cómo reaccionar justamente ante estos marcos jurídicos, estos marcos normativos,
De tal manera que el ciudadano administrado no se sienta pues en un estado justamente de indefensión plena y absoluta, huérfano justamente ante la administración pública que solamente actúa como un estado policíaco, en la administración pública un estado enemigo, que solamente busca sancionarlo, infraccionarlo, multarlo, y eso no es la idea. Esa no es la perspectiva justamente de la administración pública, no es la misión, no es su desafío, no es su rol justamente en el Estado, ¿no? No podemos pensar que la administración pública tiene ese sentido finalista, ¿no? O sea, no podemos pensar que esa meta justamente de la administración pública reaccionar bajo ese canon justamente normativo, jurídico, legal, eso no es justamente la naturaleza propia que asiste justamente a la administración pública. No es justamente el Estado propio justamente de la administración, el hecho que fue justamente creado justamente para gestionar a sí mismo, y por lo tanto la administración pública no debería tener ese objeto, ¿no? No debería tener ese objeto, no debería tener pues, esa reacción por parte justamente del ciudadano, no debería sentirse obligado justamente. La administración pública debería procurar justamente tener en cuenta esas salvedades justamente propias, y son esas reglas justamente del derecho las que ayudan justamente a determinar la graduación justamente de las sanciones, ¿no? Los límites, las posibilidades propias dentro del marco jurídico y sobre todo dentro del escenario de la prescripción. Porque hay una facultad para determinar la existencia de infracciones. Sí, estas infracciones justamente administrativas que prescriben infracciones de plazos de manera específica, si no lo hubiera, o prescriben pues unos 4 años, en los mejores términos, en las mejores bondades, justamente, ¿no? ¿Y qué tanto esta prescripción termina siendo justamente favorable, justamente benigna, justamente al administrado, ¿no? Y no una infracción que se puede tornar en enemiga. Entonces, habría que tener en cuenta, pues, los cómputos de plazo para la prescripción, que en su momento, pues, se iniciarán acorde a la ley, acorde al derecho, y que se inicia, pues, en el día de infracción, que se hubiese en su momento cometido, o en los plazos justamente en el cual se suspende con el inicio, pues, del procedimiento sancionador, o la prescripción que solamente procede solo a petición, pues, del administrado, ¿no? Y estamos hablando, pues, en este escenario que se torna, pues, mucho más interesante para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Esto nos lleva y nos invita a tener en cuenta justamente, ya para ir concluyendo, que todo este ámbito está plasmado pues en estos procedimientos administrativos sancionadores, en donde hay una inspección administrativa que fiscaliza, supervisa, verifica, pero que también está constantemente exhortando a cumplir los procedimientos eh, sancionadores, inicia el procedimiento sancionador, invita justamente que el administrado haga sus descargos, acorde a la ley, acorde al derecho, haya resoluciones finales en su momento, producto después de las resoluciones internas dentro de la administración propiamente dicha, debidamente canalizados, pero que también justamente le da posibilidades al administrado que presente todos sus recursos, los recursos legales propios de la ley que le asiste justamente, y no solamente eso, se puedan expedir en su momento las respectivas resoluciones legales, finales, ¿no? Acorde a todo el marco del derecho administrativo propiamente dicho, ¿no? Y eso nos permite justamente tener en cuenta esa suerte que tiene justamente el administrado de poder actuar justamente en estos cánones jurídicos, normativos y legales, ¿no? Eso nos permite justamente tener en cuenta que esto nos va a llevar a tener en cuenta medidas de carácter profesionales que pueden asistir justamente a las partes, que obviamente acorde a la ley, a la legislación, a la norma, al derecho, tal como están justamente contenidas, en la cual se pueden imponer pues para asegurar pues la eficacia de las resoluciones finales, debiéndose en su momento, dadas las circunstancias de la ley, el derecho, asegurar la eficacia de las resoluciones, ¿no? Esto es lo que se busca justamente en su momento. Se busca justamente esas posibilidades en las cuales se puede asegurar la eficacia de la existencia de la resolución final, y eso implicaría justamente tener esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad que nos llevaría pues a imponer pues todo tipo justamente de situaciones favorables, ¿no? Que puedan llevar justamente a lograr justamente situaciones de éxito, ¿no? La intensidad, la proporcionalidad y las necesidades de los objetivos justamente propios
del derecho, ¿no? Del derecho administrativo, valga bonais, pero también justamente teniendo en cuenta todo este escenario, que en sí no se torna complejo, pero sí se torna pues con una serie de intensidades y proporcionalidades del derecho administrativo vinculadas a las necesidades de los objetivos que pretenden garantizar conforme a la ley y el derecho, pero también a medidas que se compensan pues con las sanciones impuestas, ¿no? Conforme a la ley. Y no podemos ser ajenos justamente a este accionar del derecho, ¿no? Estamos hablando justamente de esta situación justamente gravitante que tiene que ver pues que si estas medidas se van a compensar con las sanciones impuestas por la administración pública. Queremos una administración pública que reaccione, ¿no? Una administración pública humana, una administración pública justamente certera, una administración pública justamente que ayude justamente a comprender el ámbito justamente de su reacción, justamente como parte justamente del derecho y que justamente genere pues justamente una situación justamente de acercamiento por parte justamente del administrado a la misma. Y eso nos lleva a tener en cuenta justamente dentro de la administración toda una reacción, ¿no? Toda una reacción justamente que nos conduce a atenuantes de responsabilidad. Los atenuantes de la responsabilidad que pueden ser muy propios de la misma, ¿no? Que nos va a llevar justamente a tener en cuenta cómo la misma se ha ido desplegando paulatinamente y que también nos lleva justamente a comprender, sin negarnos justamente, a cómo justamente la misma ha presentado justamente este tipo de oportunidades, justamente que le asisten justamente a la ley, al derecho, ¿no? A la norma, y nos permiten justamente también ser meros espectadores justamente de estas realidades propias de la aplicación sancionatoria. Nos llevan pues a atenuantes de responsabilidad que en cierta medida hay subsunciones voluntarias por parte del posible sancionado, siempre que antes de la notificación que imputan los cargos, no antes de la sanción o durante el procedimiento, pueda justamente reaccionar a la misma, ¿no? Entonces, no antes de la sanción o durante justamente el procedimiento legal, ¿no? Entonces, eso también es una acción justamente completamente muy factible, conforme justamente a la ley y conforme justamente al derecho propio justamente de la legislación peruana, pero que también tiene justamente esas particularidades, ¿no? Esas particularidades que nos permiten justamente ser conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, de lo que está sucediendo con el derecho, con, con la abogacía, ¿no? Sobre todo con una temática tan compleja como la que estamos comentando. Pero también muchas veces hay pues estas situaciones de errores inducidos, que son propiamente de la administración, por un acto justamente o disposición confusa de carácter ilegal. Para concluir justamente por este tipo de situaciones, las resoluciones justamente del procedimiento sancionador, estamos hablando y eso nos lleva justamente a entender justamente a qué nos enfrentamos hoy en día. Nos estamos enfrentando justamente y eso nos lleva justamente a enfrentarnos justamente estos desafíos, ¿no? A que muchas veces no se pueden aceptar dentro de la resolución del procedimiento administrativo sancionador hechos distintos a los determinados en la imputación, o que solo será objetivo cuando se ponga fin justamente a la vía administrativa, o cuando el infractor justamente sancionado recurre justamente al que se impugne la resolución y no se podrá determinar justamente la imposición, justamente la imposición de sanciones más graves para el sancionado. Por último, esto nos lleva pues a que hay unas resoluciones
respecto a los hechos, que deben ser claras, respecto a la calificación de la sanción impuesta, inmutables respecto al hecho objetivo, y que es suficiente para que no se produzca justamente indefensión. Con esto yo quiero dar por terminado y concluido justamente la exposición correspondiente al día de hoy. Teníamos programados una sesión de 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El día de hoy, justamente gracias a la Corporación Ceficacia, me ha asignado el tema vinculado justamente a la sanción administrativa, y es toda la temática que he desarrollado en esta jornada que nos convoca la noche de hoy. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muchas gracias, y será hasta otra oportunidad académica, despidiéndose de ustedes efectivamente con un fuerte abrazo, el ponente Jorge Luis Mayor Sánchez. Que tengan muchas gracias, muy buenas noches, y será hasta otra oportunidad. Al mismo tiempo, paso a informarles que los respectivos PPT o PowerPoint constan en poder y en mano justamente de Ceficat, que serán remitidos a ustedes en sus respectivos correos electrónicos. Muchas gracias y hasta luego. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta luego.